Casi 3 meses después de lo que fueron las elecciones en Italia, la Liga, ahora se llama Liga, ya no es más la Liga del Norte, la Liga y el movimiento 5 Estrellas consiguieron llegar al gobierno. Quien juró como primer ministro es el académico, hasta ahora desconocido en la política, Giuseppe Conte, que es el hombre que eligieron justamente los líderes de estos dos partidos que conforman una alianza singular. Escuchamos a algunos de los protagonistas. Ringrazio le persone che si erano rese disponibili a far parte di tale governo tecnico e ringrazio i dipendenti della Camera, io avevo un ufficio alla Camera, ringrazio i dipendenti della Camera e delle altre organizzazioni dello Stato che hanno consentito la mia attività, che mi hanno aiutato nella mia attività. Secondo, vorrei aggiungere che la formazione di un governo politico è di gran lunga la migliore soluzione per il Paese, anche perché evita l'incertezza che deriverebbe da nuove elezioni. Esprimo quindi i miei auguri di cuore, di buon lavoro al governo che spero possa essere formato al più presto. Vi leggo la composizione del governo. Mi affiancheranno il deputato Luigi Di Maio, Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro e delle Politiche Sociali, che assumerà anche le funzioni di Vicepresidente del Consiglio dei Ministri. Il senatore Matteo Salvini, Ministro dell'Interno, che assumerà anche le funzioni di Vicepresidente del Consiglio dei Ministri. Professor Paolo Savona, al quale sarà conferito l'incarico per gli affari europei. Lavoreremo intensamente per realizzare gli obiettivi politici che abbiamo anticipato nel contratto di governo. Lavoreremo con determinazione per migliorare la qualità di vita di tutti gli italiani. Buonasera a tutti. Grazie. Soltanto poche parole per ringraziarvi del lavoro che avete svolto in tutte queste ripetute occasioni, in questo complesso itinerario che si è concluso con la formazione del governo. Grazie per il vostro lavoro e buon lavoro per il futuro. L'importante è che si decidano adesso, no? Quindi che si assumano le loro responsabilità. Hanno già fatto abbastanza danno questo balletto e questo tenere in ostaggio il paese per 90 giorni, quindi che partano, sono capaci di governare, lo facciano. Il loro programma è molto pericoloso ed è irrealizzabile, pericoloso per le famiglie e per le imprese, questo è il nostro giudizio, speriamo che ci smentisca. Un po' confusa e spero che si mettano d'accordo perché non se ne può più, perché l'italiano ha bisogno, il popolo ha bisogno di certezza, sicurezza e equilibrio soprattutto. Cioè Salvini, Di Maio, ecco, io sono convinto che possano operare con un senso buono verso la nazione e se poi falliscono chi li ha preceduti non ha fatto molto meglio. No es un día común el de hoy, decía un editorial del diario La República. No es un día común porque el político más explosivo y peligroso que tiene Italia acaba de entrar al gobierno. Estaba hablando de Matteo Salvini, claramente el líder de la Liga, el hombre que se propone expulsar a 500.000 inmigrantes negros, 500.000 inmigrantes del África, de Italia, que se propone cosas como tan severas como esa y que además lo puede llegar a conseguir, no solo porque se quedó con una de las vicepresidencias, sino porque está en el Ministerio del Interior. Es el ministro del Interior, de un gobierno que tiene a su primer ministro número 65 en 72 años. ¿Cómo se llega a esto? ¿Cómo se logra esto? Bueno, por un lado, prima de riesgo en alza y la coincidencia de la crisis de España, es decir, Europa del Sur que estaba mostrando signos de debilidad.
Segundo, el miedo a elecciones, a nuevas elecciones. ¿Por qué? Porque hay un 56% de europeos y más de italianos que ya no creen en los partidos tradicionales directamente. Y tercero, la perseverancia y la muñeca de Sergio Mattarella, es decir, del presidente, que quiso nombrar a Carlo Cottarelli a ver si podía, claro, a ver si podía formar gobierno, pero le dijeron no, lo apuntalamos nosotros y queda Giuseppe Conte. Pero ¿de quién tuvieron la bendición? De Silvio Berlusconi, rehabilitado para volver a la política en caso de que lo pretenda. Que está sentado esperando. Está sentado esperando nuevas elecciones, que no era este caso. Porque en este caso Berlusconi no tiene cargo, pero sí sigue teniendo poder. Claro, esto es rarísimo, ¿no? Porque uno ve un primer ministro que de poderoso nada, no solo porque vaya a ser un tecnócrata, sino porque tiene dos vicepresidentes que son los líderes de los partidos que finalmente armaron la alianza con la que conformaron gobierno. Una cosa medio extraña, ¿no? Muy extraña, y además a la que se dispuso salir al rescate Sergio Mattarella, como bien decía Jorge. Es un experto en constitución, Mattarella, 77 años, un hombre que fue al final el que decidió. Vos sabés que los presidentes en Italia no tienen mucho más poder que en las otras democracias parlamentarias. Pueden declarar la guerra, nombrar primer ministro, pueden disolver el parlamento, pero comparado con los otros jefes de Estado, no tienen más atribuciones. Sin embargo, su rol fue fundamental. Mattarella les volteó a Savona. De lo que nos va a hablar ahora Raúl. Raúl, les voltea al ministro de Economía, que es una de sus atribuciones, se las voltea en una situación donde evidentemente lo que estaba haciendo Mattarella era salvar, en algún sentido, el destino o lo que estaba ocurriendo con el presunto destino, porque eso es futuro igualmente, de la tercera potencia de la eurozona, que es Italia. Pero Conte los dejó tranquilos diciendo que Italia pertenece a Europa, todo eso se fue calmando finalmente. Exactamente. Bueno, en un momento cuando les voltea a Savona, lo que sale a decir la Liga y lo que salen a decir los populistas es que es un golpe del mercado, un golpe de finanzas, digamos. En realidad lo que estaba haciendo este hombre era torcer la balanza un poquito hacia el equilibrio y evitar un naufragio, porque verdaderamente cundió el pánico, la economía, digamos, las bolsas cayeron, los bonos de Italia fue una semana muy complicada. Sí. Finalmente este hombre sale en realidad al rescate y logra un equilibrio eligiendo, bueno, quizás el menos malo de todo y sale un gobierno y no se produce el llamado a nueva selección. Lo corre Mattarella a Savona de Economía, pero finalmente queda Raúl en asuntos europeos. O sea, para Europa sigue siendo un problemita. Un problema, un dolor de cabeza. ¿Quién es Paolo Savona que pasó de repente a este lugar rutilante, por lo menos para el exterior? En Italia es muy conocido, es un economista de 81 años, fue funcionario. Fue titular de Industria, Comercio en el año 1993, estamos hablando de 25 años atrás, pero siempre tuvo presencia en los medios a través de sus opiniones, y sus opiniones generalmente fueron muy anti-euro. Es conocido, inclusive tiene el mote del profesor anti-euro por su carrera en las cátedras académicas, pero por su postura política. Inclusive llegó no hace mucho a pedir que Italia tenía que tener un plan B por si tenía que salir el euro, con lo cual prácticamente fue poner una bomba en el sistema político italiano. Bueno, este hombre había sido postulado para ser ministro de Economía. Con estas reacciones que recién nos contaba Natalia, Sergio Mattarella lo corrió directamente, llegó a un punto que inclusive podría haber hecho fracasar absolutamente el acuerdo entre los dos partidos para formar gobierno, y finalmente Conte lo corrió, así como le armó Mattarella a Conte el discurso pro-europeo, lo corrió a Savona. Va a tener un lugar, como decías, un espacio en el gobierno. Vamos a ver cómo pesa esto, porque para Europa es un gran problema que esté Savona ahí. Para Italia es un gran interrogante de hacia dónde se va a dirigir el gobierno cuando deje de hacer el discurso que Sergio Mattarella le está indicando al nuevo primer ministro. Y cuando tenga que consensuar Di Maio con Salvini, ¿no? Porque en este contexto consiguieron consensuar a su primer ministro y al Consejo de Ministros que lo va a acompañar.
pero las políticas no son las mismas. Son muy diferentes. Tanto de la Liga como del Cinque Stelle, La ¿no? pregunta que me hacía cuando escuchaba a Jorge es, ¿realmente Berlusconi es el hombre fuerte de este gobierno? Yo no sé si es el hombre, no sé qué piensa Jorge, pero yo no sé si es el hombre fuerte, pero sí es el hombre que aparece con la mayor muñeca, la mayor experiencia, lo hablábamos antes en España también, es el que sabe cómo se mueven estas cosas, está viendo a los muchachos a ver cómo se las arreglan y está seguro de que ahora la justicia le permite que si esto fracasa y hay nuevas elecciones, bueno muchachos, llego yo a salvar Italia. No sé qué salvar pensás. Italia, y bueno, y eso es lo que le permite justamente la ley ahora, rehabilitado después de fraude fiscal, ese es su caso. La verdad es que es el gobierno menos convencional de Europa desde su creación, es decir, desde los tratados de Roma de 1957, nunca ha habido algo así. Y te digo más, se parece un poco a España esto del agua y el aceite. Sí. ¿Cómo juntás al nacionalismo vasco con el catalán? Ojo, que los gallegos también están reclamando lo suyo. Bueno, en este caso, ¿cómo juntás el anti-europeo con el anti-inmigrante? Un movimiento 5 estrellas que ni siquiera se define como partido político. Es decir, somos personas unidas por una causa común. Muy parecido a Podemos. En España, para simplificarlo. Pero Podemos se identifica claramente con la izquierda, cosa que el Cinque Stelle no. No, por eso te digo. El Cinque Stelle sí se identifica con todo lo que tiene que ver con la cuestión más ecologista, con algunas cuestiones que tienen que ver con la corrupción, claramente, y ahí también el límite del Cinque Stelle con Berlusconi. No tanto antisistemas políticos tradicionales. Sí, claro. En eso sí, pero hay unas diferencias sustanciales y hay gente dentro del gobierno, por ejemplo, la ministra de Sanidad es una ministra que se mostró en contra de una medida que se había tomado en el gobierno anterior y que tenía que ver con la obligatoriedad de las vacunas. Y no porque ella sea particularmente antivacunas, aclara, sino porque cree que no puede ser el Estado el que regule eso, sino que son los padres los que tienen que definir También eso. son muy jóvenes comparado con los gobiernos anteriores. Salvini tiene 45 y Di Maio, que no tiene título, además, es una cosa no convencional. Tiene 31. También tiene 31 años. Sí, con experiencia legislativa, digamos, y dentro de su propio partido. Y un primer ministro sin experiencia política. Sí, totalmente. La política la van a hacer estos dos vicepresidentes, que también son ministros dentro del gobierno. Acá no se quedó con aquello que más quería, porque en el caso de Di Maio también está lo que era la bandera, digamos, la medida bandera, que tenía que ver con ese ingreso extra que se le va a dar. Y con una explosión de lo ideológico convencional, ni de derecha ni izquierda ni derecha, ¿no? Eso es lo que los hace también nuevos en eso, ¿no? Bueno, estamos viendo tanto en España como en Italia, en principio, la crisis de los partidos tradicionales, que lo que empezaba siendo una idea que se empezaba a mover, ahora llega al gobierno. Es lo que te dice el Eurobarómetro esta misma semana. Te está diciendo, el 56% de los europeos no cree en los partidos tradicionales, prefiere expresiones que estén más cercanas, que sean más cercanas a ellos. Nota que los partidos tradicionales directamente se divorciaron de la sociedad, que era la crisis del PSOE en España y fue la crisis del Partido Demócrata en Italia. Ahora, un gobierno como el que uno puede inferir en Italia no es lo mismo que un gobierno de ese corte en un país como Hungría o en un país como Polonia para lo que es la Unión Europea. No, seguro, pero fíjate por que la relevancia de la economía, además, claro. Alternativa para Alemania, que es un partido xenófobo y más xenófobo que la Liga, creo yo, bueno, llega al Bundestag y le amarga la elección, el cuarto mandato a Angela Merkel. Y ahí tenés la otra crisis, los socialdemócratas. Hoy podés decir, Pedro Sánchez... Gracias a España, el socialismo de nuevo. Que se apuntó sí. Un poroto. Pero en realidad... Pero es muy transitorio lo de Sánchez, uno sabe también, claro, ¿no? Y en el caso de Italia... Puede ser el puntapié. Él ha prometido mantener los presupuestos, con lo cual... si le va bien económicamente puede saltar a una elección tranquilamente. Y en el caso de Italia estará todo el mundo muy atento a lo que es este experimento, este nuevo experimento, no solo de dos partidos que nunca habían estado antes en el gobierno, sino de un primer ministro que no viene de la política y que va a tener dos vicepresidentes que le van a estar indicando cuál es el rumbo. Nos vamos a un nuevo corte y ya volvemos.